Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo de parte de Penguin Random House. Pues nos vestimos de gala aquí desde la Filey, a quien agradecemos la invitación, porque hoy tenemos la presencia de dos grandes escritoras, una de ellas es Sandra Lorenzano, que va a platicar con la querida Claudia Piñeiro sobre esta gran novela que se llama Catedrales. Es una novela estremecedora, magistralmente escrita, y digo estremecedora porque lamentablemente es algo que podemos ver todavía al día de hoy, la historia de una familia bien habida que esconde un secreto a través, o más bien gracias, o debido más bien, a la muerte de una de las hijas, que 30 años después se va a descubrir el secreto de por qué esa muerte. Entonces, es una novela que no deben dejar pasar, eso sí se los digo. Y para ello, pues eso, como digo, nuestra gran Sandra platicará con Claudia Piñeiro. Muchísimas gracias a las dos, qué gusto verlas, qué gusto estar con ustedes y poder escucharlas, ¿no? Hablar acerca de esta gran novela. Así que, querida Sandra, te dejo la palabra. Y Claudia, qué gusto verte. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, Fer. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a quienes nos están acompañando. Quiero agradecer especialmente, por supuesto, a Penguin Random House por esta invitación a acompañar a Claudia. Quiero agradecer también a la Filey por el espacio que nos dan y a la Embajada Argentina en México y especialmente a nuestro embajador, Carlos Tomada, porque Argentina es el país invitado a la Filey este año, así que vamos a charlar una Argenmex y una Argentina, pero que somos de la misma generación y además somos buenas amigas. Entonces yo tengo que empezar diciendo, perdónenme que empiece por acá, que estoy súper feliz de poder charlar un rato con Claudia Piñeiro sobre esta novela que a mí me encanta, que es Catedrales. Y tengo que decir que hoy en el Facebook lo ponía, porque tengo esa sensación cada vez que leo a Claudia. Cada vez que sale una nueva novela, la vengo leyendo, incluso fui jurado del premio Sor Juana cuando recibió el premio Las Grietas de Jara, no nos conocíamos, nos conocimos ahí. Cada nueva novela digo, esta es la mejor, ¿no? Cada vez me va enganchando más y con Catedrales no tengo ninguna duda, esta es la mejor. La había leído en cuanto salió, la leí en electrónico y ahora estoy feliz de que la podamos tener en México en papel. La releí, me volvió a pasar lo mismo, aunque siendo una novela policial, de intriga, ya veremos qué es. Por supuesto, conozco el final porque ya la leí. La releí, incluso conociendo el final, con la misma pasión, no la podía soltar. Es una novela realmente buena que trata muchos de los temas, Clau, y gracias por aceptar esta charla, muchos de los temas que han acompañado tu escritura a lo largo del tiempo, de las décadas que llevas metida en el oficio de escritora, pero también y sobre todo en los últimos años en tu propia vida, ¿no? Ya algo contaba por ahí Fernanda de cuál es como el nudo de esta novela, que es una novela que tiene que ver con el secreto, con el silencio, con lo que se dice, con lo que no se dice en una familia, pero también con lo que se dice y no se dice en una sociedad, cosa que en la sociedad argentina, post-dictadura, dictadura y post-dictadura, es también un tema recurrente en las reflexiones. Pero este vínculo entre las dos cosas me parece que ha dado un producto realmente apasionante y redondo. Y yo quería preguntarte, porque esta novela apareció en 2020, año raro para que aparezca una novela, y quería preguntarte qué ha significado esta novela en este año extraño, cómo la has vivido, cómo estás viviendo el encierro. No lo quería preguntar, pero al mismo tiempo me parece que, dado que estamos en Zoom y llevamos un año y pico en Zoom,
es como absurdo dar por sentado que esto ya está tan naturalizado que no lo tematizamos en las charlas. Así que yo te lo pregunto, dejo ahí para que enganches tú esta situación en la que vivimos y esta novela que algo tiene que ver también con todo esto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a vos, Sandra, por acompañarme, por supuesto, porque siempre no nos falta tema para conversar, así que ahora será lo mismo. Y gracias a Fernanda también de Penguin Random House, y gracias, por supuesto, a la Filey por invitarme. Vos sabés que lo que decís de dar por sentado y demás, yo hace rato que vengo reflexionando también sobre una situación muy particular que se da a partir de esta pandemia, y es que en todas partes del mundo y en todos lados estamos pasando lo mismo, ¿no? Entonces, esa conciencia también es gracias a catedrales, porque me pasa que el libro va a otros países, por ejemplo a México, por ejemplo a España ahora, ¿no? Y hablo con gente que quizás no es amiga, como en este caso que sí lo somos, pero a veces te toca que te escriben periodistas, que tenés Zooms con periodistas, llamados telefónicos, y siempre antes de arrancar a hablar sobre la novela, uno se pregunta, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Están todos bien? Y uno le pregunta también al periodista, porque todos nos está pasando lo mismo. Y eso me parece que hay algo como de comunidad, que por primera vez somos una comunidad global a la que a todos nos pasa más o menos lo mismo, con más vacunas, con menos vacunas, con más casos, con menos casos, con casos ahora porque es el invierno, pero menos casos después porque es el verano. Todos estamos atravesando por lo mismo, ¿no? Y eso me parece como muy impactante. Es la primera vez que me pasa que hay un acontecimiento que nos toca a todos, ¿no? Y es como impactante para mí. Con respecto a lo que pasó justamente con la novela, tiene algo que ver con esto, que es que la novela salió en Argentina 3 semanas antes de que en Argentina se decretara que íbamos todos a un confinamiento bastante estricto que se mantuvo durante muchos meses. Nosotros estuvimos bastante tiempo con un confinamiento muy estricto, eso ayudó a que no explotaran los hospitales, un montón de cosas, pero fue mucho tiempo de estar aislados. Y como es de esperar, los escritores que sacábamos novela para ese momento, todos te pones inquieto con tu editor y decís, bueno, ¿qué pasará con esto? Porque esta novela sale y uno de los recorridos que hace la novela es estar en una mesa, en una librería, y que la gente entra y que agarra la novela y dice, ay, me quiero llevar este libro. Eso no iba a pasar. La gente no iba a entrar a las librerías, no se iba a dejar sorprender por un libro que salió ese mes, y iba a tener que llegar de otro modo. Una de las sorpresas es que, como estuvo 3 meses todavía con las librerías abiertas, cuando fuimos al encierro, muchos lectores se habían llevado esta novela para su encierro. Y entonces empecé a recibir mensajes de gente que estaba escribiendo la novela, que no son mensajes exactamente iguales a los que fueron en otro momento, porque todos estábamos pasando por una situación diferente. Entonces, el lector estaba mucho más en carne viva, tenía más tiempo quizás para leer y para escribir, tenía más tiempo para buscarme en las redes y tratar de comunicarse, tenía más ganas de comunicarse con alguien y decirle lo que le estaba pasando con esta lectura, y a la vez yo también tenía más tiempo de leer esos mensajes y de contestarlos. Y fue un intercambio para mí valiosísimo y hermoso, ¿no? Le iba mandando cada tanto a mi editora lo que me decían los lectores, porque era como impactante realmente, ¿no? Haber llegado así a alguien que está solo en su casa y que le pasen un montón de otras cosas, desde, por ejemplo, un joven que me escribe y me diga, yo soy Mateo, y a mí eso me impactó por un lado porque es un personaje difícil de construir para mí, porque es un muchacho joven y vos siempre decís, bueno, ¿será que me salió bien la voz? ¿Será que me salió bien la forma en que él piensa su relación con los otros, etcétera? Y entonces que alguien, un joven, me escribe y me diga, yo soy Mateo, esa es mi familia, por un lado me puso bien porque dije, wow, el personaje está logrado, pero por otro lado pensaba, pobre muchacho, que es Mateo dentro de una familia, ¿no? Como ese, montones de mensajes, y para mí fue, digamos, muy diferente a otras novelas. En general yo tengo un intercambio con los lectores porque tengo mis redes abiertas y pueden mandarme mensajes, entonces no es que no me escribían antes, pero la comunicación fue distinta, y creo que fue distinta justamente por esta situación que atravesamos todos, ¿no? Hermosa, hermosa historia, y hermosa esa historia de que de pronto los lectores se sienten con más libertad en este horror global, ¿no? Estás más cerca también. Voy a leer solamente, y porque está en la contraportada, porque no les voy a contar
demasiado de la novela, porque también he visto algunas entrevistas que te hacen y dicen, no voy a spoilear, y empiezan, y dicen, no, por favor. Entonces dice, hace 30 años, en un terreno baldío de un barrio tranquilo, apareció descuartizado y quemado el cadáver de un adolescente. La investigación se cerró sin culpables y su familia, de clase media educada, formal y católica, silenciosamente se fue resquebrajando. Pero pasado ese largo tiempo, la verdad oculta saldrá a la luz gracias al persistente amor del padre de la víctima. No voy a contar más, pero sí voy a contar que es una novela que tiene una estructura que me encantó. Tiene una estructura de 7 voces, sí son 7, ¿no? Sí, Las son 7 7 voces, personajes y la carta final del padre son 7 voces. 7 voces que dan cuenta cada una de estas voces, cada uno de estos personajes, desde su perspectiva, su mirada sobre la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que vivieron? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que saben y lo que no saben? Y realmente se va armando el relato cuando el último personaje habla en las últimas páginas. Por eso yo digo que no hay que spoilear. Lo que me gustó mucho, además de esta capacidad increíble que tenés de darle una voz absolutamente distinta a cada personaje, que ya vamos a hablar de eso, nos vas a contar cómo se logra eso, pensaba que es una especie de espiral, ¿no? Cada nueva voz va incorporando nuevos elementos hasta llegar a ese punto donde finalmente, gracias a que como lectores y lectoras escuchamos todas esas voces, las leemos, podemos entender a dónde estamos llegando. Pero se va construyendo como una filigrana eso, ¿no? ¿Qué dice cada uno y qué no dice? Con lenguajes absolutamente diferentes, con ritmos diferentes y por supuesto con posiciones en la vida muy diferentes sobre un tema muy complejo o sobre varios temas que se cruzan, que tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con las relaciones familiares, tiene que ver con el patriarcado como línea fundamental del pensamiento de la Iglesia Católica, tiene que ver con el fanatismo, tiene que ver con el cuerpo de las mujeres. Todo eso en esta construcción, eso, de filigrana. ¿Cómo llegaste a eso? ¿De dónde surge esta novela que toca muchos de tus temas, pero la lleva a un extremo donde no los habías llevado antes? Bueno, una de las primeras decisiones que yo tomo, y me imagino que muchos autores, no sé vos, Sandra, si también le pones, porque cada uno, ¿no? que pone como el énfasis cuando empieza a escribir en determinados temas. Yo, para mí, uno de los temas muy cruciales cuando empiezo a escribir una novela es pensar quién va a contar esta, quién va a ser el narrador y cuál va a ser el punto de vista, ¿no? El punto de vista cambia absolutamente una historia, ¿no? Según donde nosotros nos paramos a contarla. ¿Y quién va a ser el narrador? ¿Quién va a llevar adelante ese punto de vista? En este caso pasé por distintas opciones, ¿no? En algún momento pensé que contaba Julián, en otro momento pensé que contaba Lía, ninguno me satisfacía totalmente, me parecía que no iba a poder decir si era un personaje el que contaba, si no estaban las otras voces iba a ser más difícil armarlo. Finalmente tomé esta decisión de los 6 puntos de vista más el séptimo, que es Alfredo, por varias razones, que si me tienen un poco de paciencia voy a decir varias. Primero, que Ana no tiene voz, ¿no? A veces me preguntan por qué no le di voz a Ana, porque Ana está muerta, y creo que nos tenemos que hacer cargo que cuando muere una mujer, o cuando muere un hombre, será lo mismo, pero en este caso es una historia claramente de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres, esa mujer ya no habla, entonces hacerle la cosa fácil a los personajes y a los lectores, de que vuelva Ana y explique lo que pasó, me parecía que era demasiado fácil, ¿no? Como escritor y como lector. Entonces, si queremos saber la verdad, bueno, la verdad se tienen que poner a buscarla los que quedan. Y en ese sentido, hay dos distintos objetivos por los cuales yo hice pasar por todos los personajes. Uno es una cuestión literaria, ¿no? Como decís vos, esta cosa de Rashomon, ¿no? De distintos puntos de vista sobre una historia y que cada uno va contando algo diferente y con eso vamos armando la verdad. Pero hay algo que
eso sería desde el punto de vista del punto de vista literario, pero después hay algo en la composición de los personajes, en cómo uno compone los personajes, que tiene que ver con obligar al personaje que va a hablar a tomar conciencia de la pequeña o gran responsabilidad que tuvo en el asunto. Esto quiere decir, hay algunos que tuvieron una responsabilidad más directa y más formal en el asunto, y otros una responsabilidad muy lejana, pero todos tienen que reflexionar sobre esta responsabilidad, como sucede con cualquier crimen que se comete en sociedades, porque esas sociedades lo permiten de alguna manera, ¿no? Los crímenes, no en todas partes se cometen los mismos tipos de crímenes, no en todas partes desaparecieron gente como pasó en la Argentina, y no en todas partes viene un tipo con una ametralladora y sale al balcón y mata a todos los que están en el patio de un colegio, como puede pasar en Estados Unidos, donde la venta de armas es mucho más fácil que en nuestros países. Entonces digo, cada sociedad genera un tipo de violencia y acepta un tipo de violencia hasta que se mueve la estantería y logra que esa violencia no exista más, ¿no? A veces son procesos históricos complicados, a veces menos complicados. Entonces me parecía que cada personaje tenía que venir, dar un paso al frente y decir, bueno, esto es lo que yo sé, y mientras tanto, hacer el clic o no sobre su propia responsabilidad. Fíjate que el padre de Ana, en la carta final, algo dice, ¿no? De si yo hubiera sabido, si yo lo hubiera podido acompañar, si yo quizás en mi casa hubiera armado un ambiente más propicio para el diálogo, a lo mejor esto no hubiera sucedido, a lo mejor hubiera sucedido de otro modo, a lo mejor yo lo hubiera podido ayudar. Todo eso creo que tiene que ver con elegir estos personajes. Y después hay otra cosa con respecto a la estructura que también es particular, creo, en la novela, y es que quien entra a esta novela como un lector de novela policial, vos sabés que Borges tiene un ensayo sobre el cuento policial que a mí me gusta mucho, que dice que Poe no inventó el género policial, sino que inventó al lector del policial, que es ese que se sienta a leer un libro y si no le decimos nada y arranca con en un lugar de la Mancha del que todavía no recuerdo su nombre, dice, ¿por qué no recuerda su nombre? ¿Este es el asesino o es el criminal? ¿No? Entonces como que uno podría leer con esa clave cualquier cosa, ¿no? Entonces dice, él inventó que el lector de policial lea en clave, ¿no? Entonces digo, si alguien entra en esta novela con la clave de policial, y la clave de policial te remite a la pregunta, ¿quién lo mató y por qué? En la mitad de la novela dice, yo ya me di cuenta quién lo mató y por qué. Capaz que se da cuenta, capaz que no, ¿no? Pero yo también hice ahí una jugada riesgosa, que es que en la mitad de la novela el lector sabe lo que pasó. Entonces, la sensación que yo tengo es que el lector puede aflojar y decir, bueno, yo ya sé, ¿y qué más me van a contar ahora si yo ya sé lo que pasó? Bueno, creo que tengo unos capítulos más para terminar de contar qué fue lo que pasó y para que lo que viene después de la muerte de Ana sea aún más tremendo quizás que la muerte en sí misma, ¿no? Aceptar lo que los demás tienen para contar sobre esto. Sí, sin duda, lo que viene después de la muerte, no sé si es más terrible, pero es más escabroso, digamos, ¿no? Hay algo ahí, me parece también, en cierto sentido, la veo como tu novela más oscura. Hay algo ahí de lo dark total, que bueno, no es que en otras no, porque al final es novela negra, en el mejor sentido del término, pero hay algo muy oscuro también en este apelar a la responsabilidad social de alguna manera, ¿no? Todos tenemos parte de culpa en lo que está pasando. Todos tenemos una parte de culpa en los feminicidios. Todos tenemos una parte de culpa en las mujeres que no se les da el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Todos, aquí hay algo que nos interpela y eso es lo que hace que una, supongo, cuando ya sabe, o los lectores clásicos de novela policial, cuando ya saben más o menos quién mató, aunque habría que ver quiénes saben, pero aparece todo lo demás con mayor fuerza, ¿no? La hipocresía, el secreto, eso que nos atraviesa como sociedades, ¿no? Yo la pensé mucho, y es obvio que así sea, desde México, y esto de cómo construimos, y ahí supongo que Fernanda estará bastante de acuerdo conmigo, cómo vamos construyendo estas pequeñas burbujitas donde vivimos, nos acomodamos, nos parece que todo está, bueno, la pandemia, y mientras tanto siguen muriendo mujeres asesinadas, siguen matando a mujeres,
sigue habiendo una violencia doméstica desatada por el confinamiento. O sea, y también a mí me llevó mucho a, es cierto, qué fregados estamos haciendo las y los demás frente a esta violencia de la que hablamos mucho, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces me parece, en ese sentido también el tema de la religión, la iglesia como, la iglesia desde el fanatismo, no la iglesia de los pobres, no la teología de la liberación, no la iglesia que consuela, sino esa iglesia que impone, ¿no? Y que vos lo has dicho mucho en todas tus participaciones a propósito de la ley de la despenalización del aborto en la Argentina, que es el modo en que conocemos en México a esta ley, también tiene que ver con eso, ¿no? Esa posibilidad o esa obligación, ese compromiso ético que los habitantes de esta sociedad, de este tiempo, tenemos con eso que está sucediendo. Creo que en la novela está muy fuerte y está, por supuesto, tenemos un papa y una iglesia que dicen no, un conjunto de caballeros que son los popes de la iglesia que dicen las mujeres no tienen derecho. ¿Con qué derecho dicen que no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, no? ¿Cómo influyó todo el trabajo que has estado haciendo, el activismo, la militancia, el trabajo en comunidad, que eso creo que es muy importante lo que ha pasado en la Argentina, el trabajo con las otras mujeres, con las jóvenes, con las mayores, a favor de la despenalización del aborto? ¿Cómo influyó en el tema o en la escritura de la novela? Bueno, vos sabés que, bueno, como nos conocemos hace años, sí lo sabés, que el tema del aborto en sí mismo como tema está en mis novelas desde la primera novela, ¿no? En mi primera novela, que es tuya, hay un adolescente que evalúa la posibilidad de hacerse un aborto y finalmente decide no hacérselo, porque por supuesto que no todas las personas que lo evalúan, ni todos los personajes, luego toman esa decisión. La lucha por conseguir una ley de legalización o despenalización, como lo llaman ustedes, tiene que ver con que si lo deciden, lo puedan hacer en términos de salud y no en la clandestinidad. Pero el personaje de esa novela decide no hacerlo, ¿no? Y después, bueno, en Elena Sabe está el tema del aborto, en mis cuentos de Quien no está el tema del aborto, en Una suerte pequeña está el deseo de no ser madre. O sea que este tema en sí mismo estaba ya dentro de mi universo narrativo, porque está el tema de la posición de la mujer en el mundo también, ¿no? Y la posición de la mujer en el mundo, en los países donde no puede la mujer ser dueña de su propio cuerpo, arranca por ese derecho muchas veces, ¿no? Entonces cuando apareció la imagen disparadora de catedrales, y yo pensaba, bueno, a lo mejor este tema está involucrado, quise tratar de correrme de ahí, porque justamente como el tema se puso en debate, parecía como que iba corriendo paralelo de la agenda, pero después dije, bueno, es natural que esté en mis obras porque lo estuvo siempre, pero como bien vos decís, el tema de la iglesia estuvo menos, aunque estaba en Elena Sabe. En Elena Sabe ya hay un esbozo de esta situación de la hipocresía, ¿no? Y de la hipocresía de la institución, ¿no? Del fiel que cree en la religión que crea cada uno de las personas, que eso es absolutamente válido y respetable, pero sí de la institución, y sobre todo de instituciones, como decís vos, donde las reglas las ponen los hombres. Y cuando digo hombres, debo aclarar, porque no todo el mundo todavía maneja este tema del inclusivo o no inclusivo, que me refiero a los varones. Son hombres varones los que marcan la agenda y las normas de las iglesias a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, una serie de hombres varones a lo largo de la Iglesia Católica, que es de la que yo hablo en esta novela, han dicho un montón de cosas que no son necesariamente las que se dicen en la Biblia, ni las que dijo Jesús, ni las que dijeron otros profetas del catolicismo, sino que las que ellos interpretaron, porque incluso con respecto al aborto, hasta determinado siglo, determinado año, no estaba prohibido el aborto porque se consideraba que la persona era persona cuando el alma entraba al cuerpo y eso era en el nacimiento, entonces no se preocupaban por el asunto, no les importaba, y en un momento les empezó a importar, ¿no? Incluso también hay grupos de mujeres en la Argentina y en todo el mundo que se llaman católicas por el derecho a decidir, que no están de acuerdo con que la religión católica no acepte el aborto. Pero bueno, eso tiene que ver, lo que sí me parece que influyó, como decís vos, ¿qué influyó? Yo creo que sí influyó la bronca que genera la hipocresía, ¿no? Porque a mí durante la militancia en el 2018 y después en el 2020
muchas veces acompañé a mujeres de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, actrices argentinas, periodistas argentinas, escritores argentinas, fuimos a conversar con diputados y senadores que tenían que votar esta ley para explicarle por qué para nosotros era fundamental que se respetara este derecho, ¿no? Y lo que encontrábamos del otro lado muchas veces era una persona que te decía, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, para mí esto tiene que ser así, pero no lo puedo votar porque cuando vuelvo a mi provincia el obispo me llama y me reta. O nos decían, no, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que después del fin de semana quiero ir a misa y el cura en el púlpito delante de mis hijos habla mal de mí si yo voto esta ley. Entonces, o también me han dicho, bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que a mí me votan los evangelistas, tengo un 15% de votantes evangelistas y no quiero perder ese voto. Entonces te empezás a sentir muy mal, porque si a mí me hubieran dicho, yo realmente estoy convencido que esto no debe ser, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero es otra cuestión. Pero cuando lo que te están diciendo es, yo estoy de acuerdo, pero no me conviene, políticamente, no me conviene porque me pongo la iglesia en contra, no me conviene porque no me votan, entonces vos decís, ¿pero qué es esto? ¿Esto es el intercambio? Digamos, el intercambio, la moneda de cambio somos las mujeres. O lo mismo que cuando nos corrían con, bueno, pero el Papa se va a enojar, pero entonces la Iglesia Católica que está sosteniendo lo social, que tiene comedores, que tiene, entonces se va a retirar y al gobierno esto le va a traer algún problema. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Estos señores, o sea, el gobierno, el Papa, los obispos conversan y dicen, te doy las mujeres, me llevo los comedores, ¿qué somos nosotras, no? Esa hipocresía sí yo creo que tuvo peso mientras estaba haciendo la escritura, ¿no? Porque te genera como una bronca de que algo no está bien, ¿no? Claramente algo no está bien, pero es como que lo pone muy patente cuando estás militando esa causa, ¿no? Sí, sin duda es un tema crucial y por supuesto está presente desde siempre y por eso estabas o estás en la militancia, no es a la inversa, ¿no? Y eso me gustó mucho de Catedrales. Y también el conflicto que representa, primero para cualquier mujer, y eso lo sabemos, ¿no? Eso solo no lo saben los pro vida, pero todas las mujeres sabemos que tampoco es siempre una decisión fácil, aun cuando se tome a conciencia. Pero el gran problema es qué sucede con mujeres formadas en esta hipocresía, en este conservadurismo, en eso que hace que si eres pobre, entonces, bueno, total que te mueras en cualquier cliniquita o con los remedios caseros que te dan, metiéndote una aguja o lo que sea. Y si tenés dinero, vas a ir, que nadie lo sepa, pero vas a ir a abortar a una clínica donde te traten, donde sobrevivas, digamos, no mucho más que eso. Pero me pregunto, en este caso, si hubo, ya que estaba era tan urgente el debate y estaba sobre la mesa de discusión un día tras otro en la Argentina, el tema de la despenalización del aborto y al mismo tiempo el tema de los feminicidios, ¿no? Que no necesariamente tienen relación, pero sí tienen relación en el sentido de que es el mismo poder patriarcal que está oprimiendo de igual manera, ¿no? Que está tomando decisiones o que está disponiendo del cuerpo femenino como se dispone de cualquier objeto. En ese sentido, ¿qué respuesta hubo de estos sectores más conservadores y que no dudo además que sean tus lectores porque seguramente te han leído siempre y ahora se enfrentaron a esta novela? ¿Tuviste problemas en este sentido de la recepción de los más cerrados? Mira, los problemas los empecé a tener cuando empecé a participar del debate, ¿no? No con la novela, sino cuando empecé a participar del debate, mucha gente que no me leía se enteró, porque digamos que el que te lee más o menos ya sabía, pero al haber un debate público se enteró otra gente y ahí sí tuve, bueno, yo creo que ya te había contado que yo tenía que presentar a Leonardo Padura en la Argentina y empezaron a hacer unos llamados de a 200 personas por día a la fundación que yo lo tenía que presentar para decirle que me sacaran ese trabajo, con lo cual no solamente es una cuestión de censura, sino de impedirte trabajar en algo que no tiene nada que ver con el aborto, que es presentar a un autor de novelas policiales negras que viene a la Argentina y que yo lo presento como una autora como otra autora que lo lee, ¿no? Entonces, eso fue algo concreto y fue algo que me podría haber perjudicado y que por suerte la editorial decidió que no iba a hacerle caso a esta cantidad de gente porque se organizan en grupos de WhatsApp y empiezan a llamar y llaman y llaman y llaman y llaman y llaman, llega un momento que
Me acuerdo que un periodista lo llamó a Padura en ese momento a Cuba para ver qué opinaba de esto que estaba pasando, y él, cuando le explican lo que estaba pasando, dice, pero ¿cómo? ¿En la Argentina no existe el aborto? Porque era como que lo que le causaba extrañeza era que, partiendo ya de esa base, porque Cuba, bueno, es un país que lo tiene hace mucho tiempo, lo mismo que Uruguay, ¿no? Después, bueno, mandarte amenazas Falcon Verde, que en la Argentina significa que te van a ir a buscar los militares para hacerte desaparecer todos los días, fetos ensangrentados todos los días, videos de mujeres a las cuales alguien las tortura hasta que las mata bastante seguido, todo eso sí. Pero te digo, Sandra, que en realidad en el neto yo salí muy satisfecha digamos, del apoyo de un montón de gente. No quiero decir, la gente que te manda eso en general no son lectores. A veces te mandan mensajes que dicen, nunca más te voy a leer, ha sido una desilusión, nunca más te voy a leer, y yo creo que realmente no me leían antes tampoco. Puede ser que alguno que sí me leía se sienta molesto, como a uno le pasa también que, viste, empezás a escuchar cómo piensa un escritor, y a lo mejor te gusta cómo escribe, pero hay tanto para elegir que decís, elijo leer a otro porque no tengo ganas de ver qué lee. Puede ser, pero también me pasó que me empezaron a leer muchísima más gente joven que se empezó a enterar de que yo existía y entonces fue a ver cómo escribía. Cuando había ferias del libro, porque ahora las ferias del libro son virtuales, cambió muchísimo la composición de quienes me traían libros para firmar, ¿no? Varones y chicas mucho más jóvenes. Y un librero me contó algo precioso, una anécdota que me pareció preciosa, que me dijo, mira, no me conocía a mí el librero, pero me escribió por Twitter, yo lo conozco porque conozco su librería, digamos. Y me dice, mira, te quería contar algo que me pasó. Vino una chica a buscar un libro para regalar en Navidad. Y le di la opción de varios, entre ellos estaba el tuyo. Y agarró el tuyo y me dijo, voy a comprar el de Claudia, porque como ella nos ha ayudado tanto, yo también la quiero ayudar a ella. Y me pareció, dije, viste cuando decís, bueno, habrá alguno que te dice eso y hay otro que dice, unámonos en esta comunidad que decís vos, ¿no? Que es tan extendida. Yo creo que eso también que vos dijiste de la comunidad y demás, también está en el vínculo de Marcela con Ana, ¿no? Con la chica. Marcela es su amiga. Y creo que ahí hay un vínculo también de amistad de la que reconocemos mucho mejor ahora, ¿no? Creo que siempre todas hemos tenido buenas amigas, amigas que te acompañan y demás. Pero creo que hemos como valorizado esta cosa de contar con una mujer a la que le podés decir algo y te va a entender y te va a acompañar y no te va a juzgar y te va a ayudar, ¿no? Cosa que me parece que no lo teníamos tan presente. Vos fíjate que en este recorrido que yo hice por distintos lugares con la militancia, me ha pasado de mujeres de nuestra edad que se te acercan llorando cuando termina la conferencia a decirte, gracias a todo lo que está pasando, yo por primera vez pude decir, después de 30 años, que me hice un aborto. Eran mujeres que no se lo habían dicho a nadie. Entonces se suma al dolor que te produce a lo mejor haber pasado por ese hecho traumático, sola, con un montón de miedos, etcétera, un secreto que guardaste 30 años y que no se lo pudiste decir a nadie porque sentís que si lo decís no te van a querer, te van a juzgar, incluso en la Argentina podés llegar a ir presa, ¿no? Porque podías llegar a ir presa porque tenías pena de prisión. Entonces, me parece que pasaron muchas cosas a partir de los debates positivos con la gente que yo tengo alrededor mío. Yo siento como que hay, en ese neto que te digo, hay una pequeña cantidad de gente muy radicalizada en sus ideas anti-derechos de las mujeres, y por otro lado, un montón de universo que se abrió, que a mí me compensa absolutamente todas esas agresiones. Maravilloso, me encanta lo que estás contando porque habla de ese concepto que se ha puesto tan de moda, que lo han puesto las chicas más jóvenes, pero que lo hemos adoptado todas, que es el de sororidad. Y esa sororidad es la que une a Marcela con Ana, ¿no? Marcela para mí es uno de los personajes más entrañables de la novela. Marcela y Alfredo creo que son los personajes más entrañables. Marcela, amiga íntima, esas amigas que te acompañan sin preguntar, sin juzgar, y que si decís, por favor no se lo cuentes nunca a nadie, nunca. Y cuando ella habla, que aquí hay una cosa tan dolorosa, pero tan verdadera, ¿no? Ella quiere contar, ella dice lo que pasa desde casi la primera página, por lo menos desde la primera página en la que habla ella.
y nadie la escucha, nadie la quiere escuchar. Hay cosas, y me parece que en eso también la novela es magistral, todo lo que se dice y la sociedad prefiere no escuchar. No, no me cuentes, ¿no? Ni siquiera hay conciencia de que no estamos escuchando, pero desconectamos, punto. Y esta mujer tarda 30 años con un problema además de memoria, que ahora te voy a preguntar un poquito sobre eso, sobre todo tu conocimiento científico, neurológico, forense y todo lo demás que tiene la novela, pero realmente que, aunque las mujeres hablemos, muchas veces no somos escuchadas, ¿no? Aquí hay una frase famosa del presidente diciendo ya, o sea, ya chole, ya basta con ese tema. Basta no, porque las mujeres siguen muriendo, siguen siendo violentadas, siguen siendo hostigadas, siguen siendo acosadas, manoseadas, violadas. Entonces, basta no. Pero hay un poco eso y me parece que en la novela realmente queda muy bien. Antes de preguntarte por todo este contexto científico, bibliográfico, médico, etcétera, en el que sé que te formas mucho y lo hemos hablado además muchas veces también. Hay dos elementos que tengo ganas que me cuentes si me equivoco o no. Uno es muy obvio, ahí no me equivoco, pero ellos se llaman Sardá. Son las tres hermanas Sardá, ¿no? Ana, Lía y Carmen. Sardá, además de ser el nombre, el apellido de una famosa actriz española, es una maternidad en Buenos Aires, donde eran llevadas muchas de las mujeres desaparecidas que estaban a punto de dar a luz para que tuvieran ahí a esos hijos que después fueron apropiados por la dictadura. La maternidad Sardá es uno de esos espacios médicos que se hizo cómplice de la dictadura. Esa es mi primera pregunta, si tiene que ver o no, porque la verdad que no leí que nadie hiciera referencia a eso, pero qué sé yo, será por la generación, Clau, que a mí me pareció muy evidente. Y lo otro es ese homenaje. Porque sos argentina, porque si no sos argentina no. Bueno, claro, claro. Pero, y el otro es un homenaje hermoso a Manuel Puig, en dos lugares, en más de dos lugares. Uno es la librería de Lía en Santiago de Compostela, se llama De Buenos Aires a Fer, igual que una de las novelas de Manuel Puig, una novela que tiene que ver con lo policial además, ¿no? Y el otro es, hay, digamos, en la estructura general de la novela no hay una voz narrativa que unifique. Eso también puede tener que ver con Puig. Y luego hay personajes como Elmer, que también me hizo pensar en Elmer Mendoza, y a lo mejor también, ahí es mi parte mex, a lo mejor también tiene que ver, porque finalmente es alguien, un investigador, que habla como si fuera una novela de Manuel Puig, en el sentido de va hablando, pero al interlocutor no lo escuchamos, ¿no? Entonces tiene estos puntos suspensivos, paréntesis. ¿Hay algo de eso en lo que voy diciendo? ¿Hay alguna intención similar? Vos estás haciendo la autopsia de la novela. ¿No? Sacás el intestino y decís, a ver, esto, ¿no? Y me gusta, pero obviamente, digamos, como compartimos generación, país que vos estás escindida entre dos países, pero digamos un montón de códigos, agarraste más códigos a veces que los que agarran otros, pero claramente hay una sola cosa que vos no sabés, que te la voy a decir ahora, y es que yo desde hace mucho tiempo a los personajes de mis novelas le pongo apellidos catalanes. Porque yo le ponía a todos Pérez, González, Diegues, que eran mi familia. Mi familia son todos gallegos y yo ponía a todo el mundo apellido gallego porque decía que si yo le pongo a alguien un apellido ruso, judío, inglés, alemán, después me tengo que hacer cargo de una idiosincrasia que desconozco. Entonces como que le tenía mucho respeto a esa tradición, ¿no? Desde donde uno viene, y no me quería meter con personas, digamos, con hacerme cargo de lo mejor de un pasado familiar que iba a tener algunas faltas que no sabía. Entonces, tampoco, viste, un personaje importante, ponerle un apellido que tenemos todos en la Argentina, como puede ser el de mi abuela, que es Diegues, o el de mi bisabuela, que es Pérez, es como que no es un personajón, ¿no? Uno busca nombres un poco más
llamativos. Entonces me di cuenta que los catalanes, yo de chica mi familia iba a un club de catalanes, ¿no? Aunque somos gallegos, íbamos así, como somos gallegos, íbamos a un club de catalanes, así de tercos. Y todos tenían estos apellidos. Entonces dije, bueno, entonces voy a elegir estos apellidos que no se terminan de saber bien si son españoles o qué, ¿no? Si te haces un recorrido por novelas anteriores, no las primeras, pero a partir de determinado momento tengo varios catalanes, ¿no? Y Sardá, y yo entonces empiezo la novela y abro el listado de apellidos catalanes. Y apareció Sardá, y dije, bueno, Sardá es para esta novela justamente porque te remite automáticamente a mí como escritora a la maternidad. Entonces, por eso le puse, porque era un apellido catalán, pero porque elegí entre los catalanes este que tiene que ver con esa maternidad, donde pasaron muchas cosas, y bueno, porque tiene que ver con todo lo que vos decís, ¿no? Lo de Puig es alguien que para mí, cuando me preguntan afuera autores argentinos preferidos, yo los suelo nombrar porque digo, Borges y Cortázar es como que ya están dados, ¿viste? Todos nombramos Borges y Cortázar y es medio difícil que no te gusten esos autores y que no los conozcan afuera. En cambio, Puig me parece que es un autor que está absolutamente a la altura de ellos, pero que hace una literatura tan diferente que no en todos lados lo conocen de la misma forma, ¿no? Y a mí me encantan los mundos de Puig. Yo he usado Las viudas de los jueves y he usado varias veces epígrafes de Puig porque yo creo que los mundos que él cuenta son mundos muy parecidos a los que yo trato de contar, ¿no? Desde mi propia escritura, como puedo, por supuesto que no me voy a comparar con él, ni mucho menos, pero esos mundos de siestas, de cuchicheo, de murmullo, de mujeres que hablan entre ellas y no participan a los varones, de secretos familiares. Ese es un mundo muy Puig. Y esa cosa de que se escucha uno y no otro, ya lo usé en Tuya, que es mi primera novela, ¿no? De una chica que habla portugués pero no escuchas a la otra, y lo volví a usar con Lerner. Me gusta mucho porque creo que pone al lector en una actitud activa, ¿no? Yo te digo esto y vos ponés lo que tenés que suponer que el otro le respondió para que después siga la conversación. Entonces sí, claro que está presente, pero porque yo soy una lectora admiradora de él, ¿no? Además él tiene este mundo, ¿no? De las divas del cine, de escribir guiones, de escribir teatro. Yo también escribo teatro, escribo guiones. O sea, hay un mundo compartido donde yo me siento que es mi mundo, ¿no? Y me gusta muchísimo. Lo de Elmer Mendoza, por supuesto que se lo puse por Elmer Mendoza, por supuesto, que además lo conozco y me cae súper bien y dije, quiero un nombre que sea bien policial para este forense y es un nombre, para nosotros es raro, no sé si en México es un nombre común, pero yo no conozco ningún otro Elmer en mi vida. Así que bueno, el forense tuvo ese nombre. Y después hay otra, Guiño, que seguramente vos también lo advertiste y ahora se te pasó en esta cantidad de guiños, que es que Marcela se llama Funes de apellido, que también, bueno, Borges de Funes el memorioso, y ella lo que no tiene es la memoria, y volviendo a este tema de la memoria, me parece muy pertinente lo que vos decís, que ella siempre dijo lo que sabía, y que si le hubieran hecho caso, por más que ella hay recuerdos que no puede acumular porque tiene un problema de memoria con memoria de corto plazo, o sea, no puede recordar a partir de un golpe que recibe en el mismo episodio en que muere Ana, ella recibe un golpe y a partir de ahí no puede acumular nuevos recuerdos, pero sí puede recordar lo anterior, y lo que ella puede decir en base al pacto de honor que tiene con su amiga, alcanza para que alguien se dé cuenta de lo que pasó, pero no la escuchan, porque es mujer, porque es joven, porque también a los jóvenes muchas veces se les desestima el discurso, y porque tiene esta discapacidad que hace que la escuchan un poquito, pero enseguida dicen, no, este discurso no es válido, ¿no? Enseguida. Y van a discursos más importantes, supuestamente para quienes tienen que tomar estas decisiones. Entonces todo eso se junta en Marcela, ¿no? Yo voy a meter mi cuchara porque nos queda 4 minutitos. Y antes de ceder la palabra, más bien de leer los comentarios, es así como los personajes entrañables, pero yo también concuerdo con Marcela y Alfredo. La verdad que para mí la madre y Carmen, tengo muchos comentarios que tras bambalinas, cuando los lectores ya hayan terminado catedrales, podemos platicar al respecto. Rápidamente les voy a leer porque no quiero que esto termine sin que pase comentarios. Rosy Vivanco, saludos desde Playa del Carmen. María Vega, saludos desde La Rioja, Argentina. Tatiana, qué maravilla escucharlas desde Montreal. Adriana Carrión, desde Chicago, excelente novela, primera que leo de la autora.
Heidi Espinosa, ¿por qué se llama Catedrales? Se puede decir sin spoiler. Saludos desde Córdoba. No sé si quieras decir algo antes de que yo... Bueno, primero, qué maravilla esto de que la pandemia nos enseñó que podemos estar hablando desde distintas partes del mundo, hacer esto, ¿no? A lo mejor yo no hubiera podido viajar a Yucatán, a lo mejor Sandra no hubiera podido ir ese día, y estamos hablando con gente que está en Montreal, en La Rioja, en México. La verdad que eso es algo que tenemos que recuperar para cuando esto pase y seguir haciéndolo, ¿no? Porque no siempre es posible estar en todos los lugares. Catedrales se llama así, primero porque hay un homenaje a un cuento de Carver que es Catedral, que es un cuento que a mí me gusta muchísimo, donde hay un no vidente que le pide a un vidente, alguien que sí tiene posibilidad de ver, que le explique qué es una catedral, porque él nunca vio una catedral y y quiere saber qué es una catedral. Y entonces la forma que encuentra para que se lo explique, porque la persona que se lo quiere explicar no encuentra las palabras suficientes para hacerlo, entonces el no vidente le dice, toma mi mano, ponémela sobre la tuya y dibuja una catedral. Y yo, que voy a seguir siguiendo tu mano en el dibujo, me voy a dar cuenta de lo que es una catedral. Ahí hay un homenaje a eso, y es algo que hacen Alfredo y su nieto Mateo, que es dibujar catedrales, dibujar juntos catedrales, para trazar un recorrido que después va a hacer Mateo y que lo va a llevar a la casa de Lía, su tía, que es con quien Alfredo quiere que se junte, ¿no? Pero después hay una apelación a la catedral como metáfora, la catedral como símbolo. Hay un epígrafe que es de Borges que dice algo así como, ¿por qué admirar obras antiguas? Que cada hombre construya su propia catedral. Y a partir de eso, la novela, digamos, se cuestiona las catedrales construidas y las que cada uno digamos, pone a las personas, al lector, a los personajes, a mí como escritora, nos pone a pensar, bueno, ¿cuál es mi propia catedral? Mi catedral, ese lugar donde yo encuentro reparo, ¿es una catedral levantada para adorar a un dios? Puede ser, ¿no? Puede ser que en algunos casos lo sea, y para otros son otras las catedrales. Pueden ser los libros, puede ser la palabra, puede ser los afectos, puede ser la familia, si uno tiene una familia que lo sostiene, y puede ser que no, porque la novela está todo el tiempo cuestionando la iglesia y la familia, ¿no? Pero que cada uno tome conciencia de cuál es esa catedral que lo sostiene en la vida, desde lo espiritual, desde lo emocional, para seguir adelante, ¿no? Gracias. Rosy nos dice otra vez, aquí en Playa del Carmen tenemos un círculo de lectura entre mujeres y recién terminamos de leer Una suerte pequeña y hemos disfrutado mucho el estilo y la narrativa de la historia. María Vega, me gustó mucho cómo se pueden identificar las distintas voces que cuentan la historia desde sus perspectivas y experiencias. Siempre tus personajes son muy creíbles. Tatiana Navallo, felicidades, no solo una excelente escritora, sino una mujer de una gran honestidad intelectual, una figura pública siempre dispuesta al diálogo. Adriana Carrión, esta novela tiene muchos momentos sublimes y de mucha profundidad. La autora verdaderamente los transmite con un trazo firme, pero no agresivo ni desgarbado. En verdad se disfruta y se agradece que la autora sea de una sola pieza, porque hable lo fuerte de los asuntos ríspidos de familia y de lo real y todo, como decimos en México, sin doblarse. Y perdón, no tengo acentos. Muchas gracias. Así que, pues llegamos justo a tiempo. Siguen llegando comentarios, Claudia, pero yo creo que en el Facebook de la Affiliate supongo que podrás seguir viéndolos, y si no, ver de qué manera podemos mandarte las preguntas si estuviera más. Y yo creo que quedaron muchísimas cosas en el tintero y que podríamos estar por lo menos una hora más, ¿cierto, Sandra y Claudia, escuchándolas? Sí, nosotras seguro podemos estar. No sé si la gente nos va a acompañar, pero nosotros podemos seguir hablando un rato largo más. No, yo podría seguirlas escuchando también. Muy, muy rica la charla y muy apetitosa. De verdad, lean la novela porque sí, yo creo que justo es eso, ¿no? Lo que decían, ok, podemos descubrir quién o qué pudo haber pasado, pero como transgrede lo policial y va mucho más allá de eso, es imposible que la soltemos y la dejemos de leer, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por estar aquí, por compartir con nosotros, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Y Claudia y Sandra, qué rico escucharlas y verlas por lo menos, pues así, ¿no? En esta virtualidad. Esperemos que pronto sea frente a frente para que podamos tomarnos un cafecito y de verdad lean Catedrales, se les recomiendo muchísimo. Muchas gracias, saludos para todos, muchas gracias a ustedes y a la gente que está del otro lado escuchándonos. Sí, yo también agradezco y quiero decir que después de todo lo que dijo Claudia y del homenaje a Elmer y de Manuel Puig y demás, te vamos a mandar de regalo un disco de José Alfredo Jiménez, porque el siguiente paso es que incorpores como Puig a José Alfredo y a Chabela Vargas. Chabela Vargas, ya la tengo en el auto. El CD que tengo ahora en mi auto es de Chabela Vargas. Bien. Buenísimo. Otra Argentex, ya estuvo. Eso, pues esperamos la siguiente novela, ¿no? Para ver a Jiménez y a Chabela Vargas.
Muchísimas gracias, Clau, por esta novela realmente hermosísima, durísima y maravillosa. Muchas gracias. Gracias, Fer, y gracias a todas y todos los que nos acompañaron.